Entonces, si familiar significa conocido, ¿cuál es la palabra para decir familiar en inglés? Un familiar en inglés es a relative. Relative es la palabra para familiar. Relatives son nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros primos, ¿bien? Relatives. Y tenemos otro false friend con F, la palabra file. File, que se escribe F-I-L-E. File. La palabra file no significa fila, como parece, ni filet. La palabra file significa archivo. Archivo, ¿sí? La palabra en realidad para fila sería row. Row, ¿sí? A row. Esto es una fila en inglés. ¿Bien? Ok, vamos a ver ahora verbos regulares que empiezan con F. Regular verbs that begin with the letter F. Vamos a ver tres verbos regulares. To fear, que significa temer. Fíjense, fear, acá estamos viendo fear también. Fear es un sustantivo que significa temor o miedo, y fear también, cuando viene to fear, es el verbo temer. Otro verbo con F, to favor. To favor es favorecer, ¿bien? Favorecer a alguien, por ejemplo. To favor somebody. Y otro verbo es to fail. To fail significa fallar o equivocarse, ¿sí? To fail. I failed the exam. Fallé el examen o perdí el examen, ¿sí? Ahora, irregular verbs. Irregular verbs o verbos irregulares. Tenemos to fall, el verbo to fall, que es un verbo irregular. Significa caerse, to fall. O también puede ser para personas o para objetos. Por ejemplo, I fell, puede ser yo me caí. O puedo decir the pen fell, el lápiz, la lapicera se cayó. ¿Bien? Así que el verbo to fall es un verbo que va para objetos y para personas. El verbo to find. To find significa encontrar o hallar. ¿Sí? To find. I found my book. Yo encontré mi libro. ¿Bien? Y tenemos el verbo to forget. To forget. To forget es olvidarse. Así que diríamos I forgot my book at home. Yo me olvidé de mi libro en casa, ¿sí? Fíjense que el pasado de forget es forgot, en lugar de ser forgetted, como tendría que ser si fuera un verbo regular. Del mismo modo, to find, el pasado no es finded, es found, porque también es un verbo irregular. Entonces, en la clase que viene vamos a hablar un poquito más de los verbos irregulares, estos. Vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver la conjugación. Y con esto ya terminamos la clase de hoy sobre la letra F.